Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con ustedes para traerles el tema Jesús derriba fortalezas. Durante varios programas hemos estado hablando acerca de cómo derribar fortalezas en diferentes áreas. Bueno, hoy quiero hablarle acerca de Jesús, cómo Jesús derriba cualquier fortaleza que pueda haber en nuestras vidas. Y Jesús llega en el momento en que menos lo esperamos, ¿verdad? Porque a veces los seres humanos no van a Jesús. No van a Jesús. Y Jesús tiene que llegar a ellos. Bueno, en el caso de Nicodemo, Nicodemo tenía una necesidad espiritual, una necesidad quizás muy intrínseca, y fue a Jesús buscando respuesta. Pero otras personas no hacen como Nicodemo. Así que Jesús tiene que ir a ellas. Interesante. Y hoy vamos a ver un poquito pinceladas del capítulo 4 de Juan. El capítulo 4 de Juan, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Un encuentro poderoso. Ella no iba a llegar a él. Sin embargo, él llegó a ella. Y eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Muchas veces el Señor sabe que no venimos a él, pero él llega a nuestras vidas en el momento de mayor necesidad. En el punto en que ya no podemos más, ahí llega el Señor a nuestras vidas. Dice la escritura en Juan capítulo 4 que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Qué interesante. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta o las 12 del mediodía. Interesante. Bueno, Jesús le era necesario pasar por Samaria, no necesariamente, ¿verdad? Tenía que pasar por Samaria. Normalmente todos los judíos bordeaban cuando iban de Judea, la parte sur, a Galilea, la parte norte, bordeaban Samaria porque Samaria quedaba en el centro y no entraban a Samaria. ¿Por qué? Porque había una rivalidad tremenda entre los samaritanos y los judíos. Sí, una rivalidad de años, que databa de años, desde la época en que los asirios conquistaron la parte norte y se llevaron cautivos a muchos judíos y lo esparcieron por sus territorios y repoblaron la parte norte con extranjeros, paganos. Esto hizo que los judíos del norte se mezclaran con estos paganos, ¿verdad? Que venían de todas estas países y lugares de los asirios y que fueran repoblados en la parte norte y se mezclaron con ellos, se casaron. Esto hizo que los judíos del sur vieran a los judíos del norte como una raza mezclada. Veían que tenían una religión trunca porque habían cambiado, habían tergiversado ya la ley, la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia no eran iguales, tenían sus propias creencias, su propia versión del Pentateuco, que era completamente diferente al texto judío original. Y también se habían mezclado, como le dije, con religiones paganas y tenían la influencia de grupos, ¿verdad? De grupos, por ejemplo, árabes y grupos paganos que habían entrado en la parte norte. Así que los judíos tenían una rencilla, tenía una discriminación, tanto los judíos del sur hacia los samaritanos, ¿verdad? Como los samaritanos también se veían despreciados, se veían marginados y también hasta cierto punto no querían tener relaciones con los judíos del sur. Había una rivalidad profunda, así que los judíos del sur nunca pasaban por Samaria, bordeaban el camino. Sin embargo, la escritura en Juan 4 nos dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Jesús pasó por Samaria cuando otros no lo hacían? ¿Qué había en Samaria que le llamó tanto la atención a Jesús al punto de pasar por allí, quedarse allí, ¿verdad? En aquel lugar. Bueno, en primer lugar, porque en Samaria había una gran necesidad de buenas nuevas de salvación.
En Samaria había una gran necesidad espiritual. En Samaria, ¿verdad? Había una mezcla tan grande que ya no era la pureza de la palabra y necesitaban realmente una visitación especial de Jesús. Y Jesús llega a Samaria, a esta ciudad, y se sienta allí en el pozo de Jacob, como a las 12 del día. Un momento realmente difícil porque las 12 del día es cuando el calor es más fuerte, sobre todo en Israel, cuando él se sentía quizás sediento, cansado, y se sentó en un pozo muy histórico. Y viene una mujer, qué interesante, viene a una mujer a sacar agua del pozo a esa hora del día. Normalmente las mujeres venían a sacar agua del pozo temprano en la mañana porque tenían que cargar sus cántaros y este era un trabajo fuerte, un trabajo difícil porque no había agua en el lugar y había que llegar hasta el pozo y a transportar el agua de un lugar a otro. Así que era difícil para ella. Jesús está sentado junto al pozo. Cuando llega esta mujer a las 12 del día, llega sola, no llega con el grupo de mujeres como normalmente se hacía o era costumbre, porque había algo en esta mujer que quizás la tenía también excluida de un grupo, la tenía separada, discriminada. Ella quizás se sentía rechazada por la comunidad de donde ella vivía en Samaria. Dice en el versículo 7 del capítulo 4 de Juan, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues tus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús venía a Samaria, ¿verdad? No solamente a traer salvación a los samaritanos, sino también venía a romper barreras, a romper fortalezas que se habían levantado durante años y años entre judíos y samaritanos, a romper fortalezas que se habían levantado en el propio corazón de este grupo y de esta mujer específicamente que tiene este encuentro con Jesús. Esta mujer le dice algo tremendo. La mujer le dice, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. En primer lugar, era una samaritana. O sea, como les dije, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, ni se visitaban. Es más, los judíos del sur llamaban muchas veces a los judíos del norte, a la parte de Samaria, perros. Miren la manera despectiva en que los trataban. Interesante. Lo veían como una raza mixta, trunca, que habían perdido la verdadera identidad de ser judíos, que ya no se consideraban para ellos judíos porque estaban mezclados con otras razas. Sin embargo, la primera fortaleza, porque Jesús vino a romper, a echar abajo, a derribar barreras y fortalezas, y Dios también viene para hacerlo en tu vida. Dios viene y ha venido en la persona de su Hijo para derribar fortalezas en nuestras vidas personales, para derribar fortalezas donde quiera que éstas se encuentren, porque a veces tenemos fortalezas, como le decía, mentales, fortalezas en el alma, fortalezas en determinadas áreas de nuestra vida, emocional, sentimental, racional, sobre todo en el área de la mente. Yo les hablaba en programas anteriores. Así que Jesús vino para derribar la primera fortaleza, la fortaleza para traer libertad, para traer vida y gozo al ser humano. Jesús vino para echar abajo esas fortalezas, derribar toda cosa que se interpone entre una vida de plenitud, ¿verdad? Una vida con Dios y nuestras propias limitaciones o las propias barreras o fortalezas que nosotros levantamos. Así que la primera fortaleza que Jesús derriba en esta mujer y en su vida es las fortalezas nacionales y las fortalezas raciales. Sí, las fortalezas nacionalistas y raciales. ¿Por qué? Porque ella dice, ¿cómo tú siendo judío vas a tratar conmigo una mujer samaritana? O sea, porque judíos y samaritanos no se tratan. Incluso hay una rivalidad impresionante entre nosotros. Incluso ustedes bordean para ir. ¿Qué haces tú aquí siendo judío sentado con una samaritana y nada menos también que mujer? Así que Jesús vino para romper
esas barreras nacionalistas y esas barreras raciales que hay entre los seres humanos, ¿verdad? Muy importante eso, porque todos en Cristo Jesús somos uno. Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Jesús viene para romper barreras nacionalistas y raciales, no importa de la nacionalidad que usted sea, ni de la raza, ni de la etnia. El Señor viene a romper esas barreras y el Señor viene a establecer un vínculo, una unidad. El Señor quiere y ha venido a crear una familia y es importante, no importa la cultura, no importa de dónde vengamos, somos uno en Cristo Jesús. La segunda fortaleza que Jesús rompe en esta conversación con la mujer es la fortaleza o la barrera sexista. Rompió las diferencias y las discriminaciones entre género masculino y femenino que existía profundamente en la época de Jesús y que establecía diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la época de Jesús, las mujeres y los hombres no hablaban en público. Era prohibido que un hombre hablara con una mujer en público. Y en los lugares de culto y adoración, las mujeres iban a un lugar y los hombres a otro. No se unían en la adoración para nada. Incluso hasta el día de hoy, usted va al Muro de los Lamentos en Israel y usted va a ver que para el tiempo de oración las mujeres van a un lado y los hombres a otro, porque todavía tienen esas costumbres ortodoxas enraizadas de separación y discriminación, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. El papel de la mujer era muy limitado en la sociedad y estaba sujeto a muchas restricciones y a muchas discriminaciones. Sin embargo, interesante, Jesús vino y rompió con todas las normas sociales, las normas sexistas y las normas culturales de su época. Fue revolucionario, ¿verdad? En ese sentido, para su época, levantando a la mujer, levantó a esta mujer samaritana y levantó a la mujer. Muchas mujeres siguieron a Jesús en su ministerio y Jesús levantó a muchas mujeres y las preparó para servir en la obra del Señor. Así que muy interesante. En la vida de Jesús, Jesús las incluyó en su vida, en sus enseñanzas. Muy importante el papel de la mujer. Qué interesante aquí, porque ella dice, yo soy una mujer samaritana. Y los judíos no tratan con nosotras, ni como mujer, ni como samaritana. Tengo dos problemas que van a impedir que usted se acerque a mí. Sin embargo, Jesús se sentó y conversó con ella en el pozo. Qué interesante. Mira la conversación que Jesús tiene con esta mujer en el pozo. En Juan 4, del 10 en adelante, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Una larga conversación para hablarle a esta mujer de una necesidad aún más profunda. Ella se estaba alimentando de un agua física con la cual iba a volver a tener sed, pero Jesús está hablando, ¿verdad? Haciendo una analogía, una comparación de esta agua física con un agua aún más profunda, más poderosa, un agua que va a saltar en ella, que va a entrar, que va a ser y se va a producir desde su propio interior. Y ese sería ese pozo, ¿verdad? Maravilloso, donde Dios traería agua viva del interior de ella. El Señor empieza a hablarle de su necesidad, empieza a hablarle de que es una mujer que a pesar de que venga a buscar agua del pozo, está insatisfecha, incluso abandonada, incluso separada,
quizás discriminada también, no solamente discriminada por ser samaritana, que ya de hecho era una discriminación, como les dije, había una separación entre judíos y samaritanos, lo cual le asombra a ella de que él, un judío, esté hablando con ella, samaritana. Pero no solamente por la discriminación de la nación o del grupo étnico, sino la discriminación por ser mujer, la discriminación, ¿verdad?, que había contra ella. Ella también se sentía rechazada, se sentía marginada porque había una condición pecaminosa en la vida de ella, la cual le impedía venir con las demás mujeres. Quizás era rechazada por su propia comunidad, tanto hombres como mujeres la rechazaban. Así que esta mujer era doblemente rechazada, rechazada por su etnia, por ser samaritana, y rechazada por ser mujer. Pero Jesús viene rompiendo las barreras, Jesús viene echando abajo las limitaciones, destruye las barreras sexistas, las barreras sociales, culturales, que muchas veces levantamos los hombres separando, excluyendo, no dando la oportunidad a otros de participar. Es curioso que después esta mujer se convierte en la primera mujer evangelista del Nuevo Testamento, llevando las buenas nuevas a lo suyo. Ella se convierte en un cántaro de agua viva, ¿verdad? En un pozo donde ella podía dar y dar y dar y dar y nunca se agotaba, porque venía del Señor mismo dentro de ella, venía del Espíritu dentro de ella. Así que Jesús está hablando con esta mujer. Otros hubieran, ¿verdad?, dicho, ¿cómo es posible que hable con ella? Sin embargo, en Gálatas 3:28, como ya les mencioné, ya no hay judíos, dijo Pablo. Pablo también fue un revolucionario para su época, en una época de discriminación, una época donde la mujer, ¿verdad?, era considerada como un objeto. La mujer no tenía ni voz ni voto, la mujer no podía orar junto con el hombre, la mujer no podía hablar en público, tenía un lugar separado de adoración. Qué lindo, pero el Señor vino a romper todas esas barreras de separación entre los hombres. Y dice en Gálatas 3:28 también el apóstol Pablo, de una manera muy revolucionaria para su época: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por supuesto que Pablo fue un hombre que recibió una revelación del Espíritu poderosa, tenía la sabiduría que venía del cielo para hacer una declaración tan poderosa como esta en una época de tanta discriminación, tanta separación, tanto olvido y tanto rechazo. Poderoso. Jesús viene para romper primero, como les dije, las barreras nacionalistas, las barreras raciales que separan a los hombres. En segundo lugar, Jesús viene para romper las barreras sexistas, las barreras de diferenciaciones entre los seres humanos, ¿verdad? Sobre todo la discriminación con la mujer, porque hasta el día de hoy incluso hay iglesias que separan a la mujer, hay iglesias que no le dan lugar a la mujer en el ministerio, hay iglesias que excluyen a la mujer de las plataformas. Sin embargo, el Señor pone a la mujer, a una María Magdalena, pone a una mujer samaritana y a otras. Aún desde el Antiguo Testamento Dios está levantando a la mujer, una mujer como Débora, profetisa, gobernadora, jueza, poderosa en obras, en palabra y en acción, a una Esther para ser una intercesora, una embajadora, una mujer con tanto dinamismo, con tanto poder espiritual, que fue un instrumento de liberación para el pueblo judío en una época de genocidio colectivo. Bien, qué tremendo. Número 3, Jesús no solamente viene rompiendo barreras nacionalistas y raciales, barreras, ¿verdad?, y fortalezas sociales, sexistas, culturales que se levantan entre los hombres. Jesús también viene rompiendo, ¿verdad?, otras barreras. Y déjame decirles algo interesante. Jesús rompe barreras que nosotros pudiéramos decir y excluir. El ser humano trata de excluir a personas con una reputación dudosa o lo que se conocería como pecadores, ¿verdad? Pero Jesús viene a romper las barreras y las fortalezas morales, viene a echar abajo todo el pecado del corazón del hombre. Muchas personas van a rechazar, ¿verdad?, a las personas por su condición pecaminosa,
pero él vino a los pecadores. Jesús vino a los pecadores. Jesús vino a salvar a los perdidos y todos nos hemos perdido. Dice la escritura, no hay justo ni siquiera uno. El justo vino por los injustos, el sin pecado por los pecadores. Curioso, ¿verdad? Esta es una mujer de una dudosa reputación. Muchos, como le digo, la rechazaban. Ella no venía con las demás a buscar agua al pozo, no, porque era rechazada, abiertamente rechazada por la comunidad en la cual ella vivía, porque era una mujer fornicaria, era una mujer pecadora, era una mujer que muchas mujeres le tenían temor porque quizás decía, me va a quitar el marido, así que no venían con ella. Era rechazada por la mayoría de su comunidad, sino por toda. E incluso los hombres no podían tener una buena opinión de esta mujer. Por supuesto, porque su condición era tremenda. Jesús, sin embargo, no la condenó, pero sí apuntó a su condición para que ella, número uno, descubriera que el que estaba frente a ella no era cualquier persona, no venía a condenarla, a rechazarla, a destruirla por su condición pecaminosa. No, venía a perdonarla, levantarla, a darle una oportunidad, pero sí hacerle ver, verdad, su condición pecaminosa, porque el hecho de que Jesús perdone, Jesús limpie, no significa que Jesús no nos pueda mostrar nuestra condición pecaminosa, porque Dios quiere que salgamos de una condición pecaminosa. No nos condena, no nos señala, no nos destruye, pero sí quiere que reconozcamos, que confesamos, ¿verdad? Esa condición en la cual estamos, que la reconozcamos y que haya un genuino arrepentimiento. Por supuesto, como a la mujer aquella que fue tomada en el acto de adulterio, el Señor la perdonó, pero le dijo al final, ninguno te ha condenado, no, Señor, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más, vete y no peques más. Mira lo que le dice el Señor a la mujer samaritana en Juan 4 del 16 en adelante. Jesús le dijo, porque ella no entendía el mundo espiritual. Jesús le está hablando del agua viva, Jesús le está hablando de algo espiritual que ella necesita y ella quizás todavía no ha entendido el lenguaje de Jesús. No entiende quién tiene delante de ella, quién le está ofreciendo esa vida eterna, quién le está ofreciendo un agua viva, que no es un agua temporal, algo satisfactorio temporalmente, pero que la va a dejar continuamente y diariamente insatisfecha. Algo, ¿verdad?, que es pasajero, quizás un agua estancada que no la va a satisfacer, como la vida propia de ella. Era una mujer que vivía un agua estancada, vivía de marido en marido, ¿verdad? Vivía buscando llenarse de amor, ¿verdad? Sentirse satisfecha, porque era una mujer completamente insatisfecha, completamente solitaria, completamente, ¿verdad?, rechazada. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, cuando Jesús la confronta con una realidad, Jesús le descubre, Jesús discierne, ¿verdad? Por su poder maravilloso divino, discierne que esta mujer ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es suyo, porque pertenece quizás a otra. El que ahora tiene no es suyo, es un marido que ha tomado de otra mujer. Así que Jesús la confronta con una verdad que ella no puede negar. Ella no puede negar, ella se asombra ante la revelación que nadie sabe. Un judío que está de pasada, que no es de su comunidad, que no es de su pueblo, y de pronto le revela una verdad que nadie sabe, solamente es algo interno, algo que ella solamente sabe. Y esto la asombra a ella. Pero es que Jesús viene a romper todas las barreras y fortalezas morales, ¿verdad? Porque cualquier otro judío hubiera dicho, yo no me siento en primer lugar con una mujer, en segundo lugar, que es samaritana, y en tercer lugar, con una reputación muy dudosa, una fornicaria, yo no me siento en público y menos en público a conversar con ella. O sea, esto era
poderoso lo que Jesús estaba haciendo, porque a eso Jesús viene, a romper todas las barreras, hermano, a llegar a tu necesidad. Cuando a veces no llegamos a Él, Él dice, un momento, tranquilo, ¿por qué no has llegado a mí? Quizás tus limitaciones, quizás tus complejos, quizás tus antecedentes de tu vida, tu genealogía, quizás no llegas a mí porque piensas que tu pecado es muy grande y que no puedes acercarte a Dios, no, porque tu pecado hace separación entre tú y Dios, por supuesto, pero es que precisamente Dios envió a su Hijo. El hombre no puede acercarse a Dios por su pecado, pero Dios envió a su Hijo para acercarse a cada uno de nosotros para salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que viene, ¿verdad? Y si quieres acercarte al Padre, tiene que ser a través de Él. Él vino para eso. Así que interesante. Mira lo que Jesús mismo dijo en cierta ocasión. En Marcos 2:17, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermosísimo, poderoso. O sea, Jesús vino no a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Jesús vino no a llamar a los que se dicen santos, sino a los pecadores. Y todos somos pecadores, ¿verdad? Todos nos descarriamos, cada cual tomó por su camino. Si no es por Cristo que nos ha traído salvación y nos ha perdonado nuestro pecado, estuviéramos muertos en delitos y pecados. Pero qué maravilla, qué maravilla. Él no vino para los sanos, sino para los enfermos, no para los justos, sino para los pecadores. Hermosísimo. Así que Jesús no la está condenando. Jesús lo que está haciendo es que ella reconozca su condición pecaminosa. En cuarto lugar, Jesús rompe todas las barreras, fortalezas y fortalezas religiosas. Jesús rompe todas las barreras y fortalezas religiosas. Mire lo que dice Juan 4, del 19 al 26. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué revelación tan poderosa, ¿verdad? Tan poderosa a una mujer que tenía una confusión religiosa. Jesús le enfatiza a esta mujer, mira mujer, porque ella está preocupada, ella tiene una inquietud religiosa. ¿Dónde debo adorar? Me doy cuenta que tú eres profeta, me doy cuenta que tú eres alguien poderoso, me has revelado mi condición espiritual y sentimental y emocional, has revelado mi vida, esto no estoy frente a cualquiera. Entonces ella le expone a Jesús, ¿verdad?, sus inquietudes religiosas. Mira, allá los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Por acá los samaritanos nos dicen que debemos adorar en el monte, o sea, en el monte Gerizim, donde antiguamente había un templo que habían levantado los samaritanos, ¿verdad? En el monte Gerizim para rivalizar con los judíos del sur. Recuerda, había una rivalidad, ni siquiera unos iban a adorar aquí y los otros allá. Habían levantado un templo en el monte Gerizim y allá iban los samaritanos. Este templo había levantado un templo allí en el monte. Este templo se destruyó, lo que quedaban eran las ruinas. Así que las personas iban al pie del monte, allá a la ruina, a adorar los samaritanos. Y esta mujer, la confusión que tiene, ¿dónde debo adorar? Uno me dice que en el templo de Jerusalén y otros allá al pie del monte Gerizim, dígame usted. Y Jesús le enfatiza que no es el lugar. No es el lugar, el dónde, sino el cómo debes adorar a Dios. Y
Jesús le dice, la verdadera adoración, mujer, no depende de un lugar físico, ¿verdad? De un templo físico. Es una adoración personal en espíritu y en verdad. Es necesario que tú conozcas al Señor personalmente. No depende de un templo, ni de un lugar, ni de un monte. Depende de tu relación interna, personal, ¿verdad? Con el Señor. Por supuesto que es importante que nos reunamos en un lugar para aprender como familia de la fe, como asamblea de Dios, aprender más del Señor, pero la relación con Dios es personal, la salvación es personal y tu encuentro con Dios debe ser personal. Así que el templo, el cántaro, somos nosotros. Nosotros somos los que debemos portar el agua viva y el Espíritu Santo va a derramar dentro de nosotros. Ella estaba preocupada, ¿verdad? Por dónde adorar cuando Jesús le está enfatizando el cómo debe adorar, cómo debe adorar. Así que no era ni aquellas ruinas ni tampoco en Jerusalén, porque el templo somos nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu. ¡Qué cambio tan poderoso! Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino en el corazón del hombre, el hombre que le da la oportunidad a Dios para venir y habitar en él. Así que nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes me dicen, no, dijo Jesús, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Señor está buscando a aquellos que le conozcan, que tengan una experiencia, que puedan tener el agua viva dentro de ellos, que el gozo del Señor salte desde su interior hacia afuera. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. ¿Saben que estas cuatro grandes barreras o estas cuatro grandes fortalezas que se cayeron en la vida de esta mujer, la cambiaron totalmente, hicieron un impacto tan poderoso en la vida de ella, que la mujer deja su cántaro? Ella vino por el agua física, pero dejó el cántaro, qué curioso, dejó el cántaro y fue a comunicar y a llevar esa agua que ella había recibido, ese poder, esa aceptación, ese perdón de sus pecados, ¿verdad? Fue a llevarlo a los samaritanos, a su propio pueblo. ¡Wow! ¿Qué impacto tendría esta mujer dentro de los samaritanos? Que los samaritanos la escucharon. Así que ella se convirtió en un cántaro de agua viva, cambió sus prioridades. No se preocupó ahora tanto por el agua física, sino que ahora tenía el agua viva dentro de ella. Juan 4:27 dice que vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer, Jesús hablando con una mujer, pero no le preguntaron nada. Y dice en el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y en el 39, 4:39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no solamente creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Poderosísimo. Qué impacto, qué transformación ocurrió en la vida de esta mujer, que se convirtió en un pozo de agua viva, en un cántaro, ¿verdad? Dejó el cántaro físico y se convirtió ella en un templo, en un cántaro, en un pozo de agua viva que llevó las buenas nuevas de salvación a los samaritanos. ¿Qué impacto podría haber tenido dentro de los samaritanos que le escucharon y le creyeron, hasta el punto de que se movieron fuera de la ciudad y llegaron hasta el pozo de Jacob para recibir más palabras de parte de Jesús, y recibieron a Cristo en sus corazones y le creyeron como el Cristo, como el Mesías, el enviado del Señor? ¡Qué impacto tan poderoso! ¡Qué cambio! Se convirtió esta mujer en la primera mujer evangelista en llevar el evangelio a una ciudad marginada, discriminada y rechazada, porque Jesús viene a romper todas las barreras, todas las fortalezas que se levantan, ¿verdad? Todas aquellas cosas que limitan el poder de Dios, todas aquellas cosas que se interponen para que el Señor pueda traer un cambio y una transformación a una vida. Permítele a Dios que rompa todas tus fortalezas.
Permítele a Dios que rompa todas las barreras que te impiden una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida eterna. Oh, permítele al Señor que llegue. Le es necesario pasar por tu vida. Le es necesario llegar a ti para traer cambios y transformaciones. Oh, cambios en todas las áreas de tu vida. Permítale a Jesús. Y nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría.